Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recibí este mensaje de parte de un usuario habitual. Buen día, estimado Rabino Yehuda, Hashem lo bendiga. Carita, estaría buenísimo un video acerca de Ezra Sofer. ¿Quién fue? ¿Qué relación tiene con el segundo templo? ¿Y por qué no fue el Mashiach? Un saludo, Hashem bendiga al pueblo de Israel. Amén. Querido estudiante, persona que sigue a mi canal, a este maestro, le agradezco su pregunta, una de las tantas que ha enviado. Me encantaría que tenga oportunidad de enviar también su apoyo económico para continuar nuestro trabajo. Debemos decir que Ezra Sofer es uno de los más destacados líderes espirituales del pueblo judío, de la historia del pueblo judío. Ezra Sofer significa Esdras el escriba, fue un Cohen, un sacerdote y erudito judío que vivió en el siglo V antes de la era común, en la época de la reconstrucción del Segundo Templo. Fue un líder clave en la restauración del judaísmo después del exilio babilónico. Luego de que los persas conquistaron Babilonia, aquella que nos había conquistado a nosotros y nos llevó a la dispersión y nos dejó en Babilonia 70 años, estos persas que conquistaron Babilonia permitieron y patrocinaron a los judíos en su retorno a la tierra prometida. En este caso ya era la tierra recordada, la tierra de Judea, conocida hoy en día como Israel, y algunos la mal llaman Palestina. Y también promovieron la reinstalación en Jerusalén, la capital eterna e indivisible del pueblo judío, y la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, obviamente que dirigida por los judíos, con sacerdotes judíos, etc. Ezra Sofer fue uno de los primeros en regresar a Jerusalén desde eh, Babilonia, conquistada por Persia, y lideró una delegación de sacerdotes, levitas, todo tipo de líderes comunitarios. Estaba uno de los descendientes de la línea davídica, también que iba a ser el líder político. Había gente, no mucha, porque el retorno de Babilonia fue bastante escaso, pero aquellos miles que fueron, tuvieron ese emprendimiento destacado. Su misión, la de Ezra Sofer, era la de restablecer la práctica del judaísmo y la autoridad de la Torá en la comunidad judía, una comunidad que venía devastada por el exilio. Seguían manteniendo sus tradiciones, habían incorporado unas nuevas con estilo judío en Babilonia, pero había que volver a sentarse en el país propio, llevar, si bien una vida de dependencia política de Persia, una vida de independencia espiritual. Así que Ezra fue uno de los primeros en ponerse en marcha, en ponerse a trabajar para el restablecimiento de la comunidad judía en la tierra de Israel, y implementó algunos cambios fundamentales y profundizó otros. Por ejemplo, la lectura pública de la Torá en el templo, lo que se convirtió luego en una práctica fundamental en la vida judía. Hoy en día se lee varias veces por semana, por ejemplo. Eso es uno de los muchísimos cambios que, si quiere, vaya a Wikipedia, puede tenerlos allá, o puede buscar en Enciclopedias Judías, que le puede dar más detalles. ¿Cuál es su relación con el segundo templo? Sin duda fue muy significativa, algunas cosas ya las estuve comentando. Fue instrumental en la reconstrucción del templo. No, él no ponía bloques seguramente, pero él tenía el manejo espiritual y a la vez era también político en este manejo, que no fue fácil la reconstrucción. Había gente que no quería que los judíos volvieran a su patria. Si suena conocido es porque se vuelve a repetir la historia. Y él también fue el encargado de restablecer el culto divino. Era sacerdote, así que tenía función en eso, era un sabio, que en aquella época se les llamaban sofrim, escribas. Así que su liderazgo y sabiduría ayudaron a establecer la autoridad del templo como centro espiritual del pueblo judío en su época y posteriormente. Ahora, respecto a que Ezra Sofer no fue considerado el Mashiach, hay varias razones. Pero antes de ello, me sorprende mucho que haga esta pregunta, porque ¿qué es esto de atribuir mesianismo a cualquiera? Por más prominente que haya sido la persona y que haya jugado un papel fundamental en la historia de la gran familia judía, eso no hace que sea el gobernante mesiánico, que eso significa el Mashiach, el gobernante. No quiere decir que haya sido ni siquiera voluntario de ser Mashiach. No le correspondía el título de Mashiach. De hecho, era de la línea sacerdotal, así que no puede ser Mashiach, ese que se está esperando para gobernar a Israel. Por lo tanto, me sorprende esta pregunta. No sé qué necesidad de estar buscando figuras mesiánicas, que las hubo y varias, todas ellas con rotundo fracaso. Algunas son reales, otras son imaginarias, uno muy seguido por miles de millones de personas, una figura imaginaria mesiánica. Hay otras que son reales, otras fracasaron más o menos. Ninguna logró restablecer lo más importante de lo que tiene que hacer Mashiach, que es que haya paz, justicia, prosperidad, armonía
en Israel y de paso en el mundo, que haya una apertura de la conciencia espiritual, un retorno a los valores de la Torá para el pueblo judío, que la gente busque solamente a Dios y no a los ídolos. Así que por más que Esdras Sofer haya sido un ilustre sabio, no se lo considera que llega al nivel de siquiera pretender el liderazgo mesiánico, porque no consiguió paz, no consiguió justicia, armonía, estabilidad con los países enemigos, no logró la independencia del pueblo judío, no logró que la gente abandonara todo tipo de idolatría y malas conductas, o sea, no llegó, no sé qué porcentaje, pero pongamos, ni al 1% de lo que el Mashiach tiene que hacer. No porque el Mashiach sea una figura mágica o milagrosa, sino porque va a tener la habilidad y va a tener también el patrocinio de Dios para lograr cumplir con su tarea. No por magia, no por violencia, sino con la habilidad que Dios le da naturalmente, más la que le aporta luego. Es una persona eminentemente política, nacionalista, judía. Así que por más que haya sido muy importante en la historia de Israel Ezra, por más que sea su legado, entre comillas, religioso, muy valioso incluso hoy en día, por más que haya colaborado en la restauración del judaísmo y la reconstrucción del templo, por más que sea uno de los personajes cúspides, y aunque no sea tan tenido en cuenta hoy en día, pasados 2000, ¿cuántos? 2500, 2600 años, no. No puede ser el Mashiach por varios motivos, porque no correspondía por su origen, no correspondía por el cargo, no correspondía por lo que hizo y especialmente por lo que no hizo. Cuando llegue el Mashiach, de paso antes de cuando llegue el Mashiach, digamos que Mashiach quiere decir el rey de Israel, la persona que fue ungida, se le echó ese aceite encima para ser el rey. Así que no se precisa magia, se precisa ser simplemente el líder nacional del pueblo judío. Hubo varios Mashiach reales, verdaderos, que se sentaron en el trono de Israel. Por ejemplo, Saúl, por ejemplo, David, por ejemplo, Salomón, entre otros varios, hubo como 50 reyes en Israel. Así que Mashiach ya hubo. El Mashiach esperado es el que va a tener esto, la impronta de la paz, la restauración del pueblo judío en Israel, la paz en el mundo, prosperidad, fin de enfermedades, retorno de todas las personas a la conciencia espiritual, abandono de la idolatría y de malas conductas, etc. Cuando esté el Mashiach es esperado en funciones, no vamos a precisar que nadie nos venga a explicar ni a decir nada. Y no va a ser por magia, ni por cornetas sobrenaturales sonando en el espacio, ni porque van a venir angelitos proclamando la gloria del Señor. Vamos a ver hacia Israel. Vamos a ver que es un país estable, agradable, bonito, funcionando, la gente prospera. Puede haber pobres, pero no viven en la calle ni pasan hambre. Puede haber gente enferma, pero no se mueren ni sufren. Puede haber gente que fallece de vieja, pero llegan a grandes edades y sin achaques. Vamos a ver que los vecinos no atacan ni agreden. Vamos a ver que no hay gente en las redes deseando la muerte de Israel y los judíos. Vamos a ver que la gente dice, busquemos la sabiduría de Israel, del pueblo judío, del Mesías que los está gobernando, no como un líder religioso, no como una teocracia fanática, sino como un país de libertades, pero al mismo tiempo de conciencia espiritual y que sabe cuál es el camino que hay que seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a ver, vuelvo a decir, sin necesidad de fanfarrias y sin necesidad de estar buscando vericuetos bíblicos de esta profecía se cumplió, esta profecía no se cumplió. Va a estar evidente para todo el mundo, así como cuando el sol está brillando. Es evidente, cuando el Mesías esté en funciones, va a ser evidente. Solamente los ciegos no se van a dar cuenta de ello y van a seguir aferrados a su idolatría, a sus tonterías y finalmente van a fenecer, no porque alguien los vaya a perseguir para matarlos, sino porque no van a tener futuro. Como no tuvo futuro tantas cosas que se perdieron en el pasado, ¿dónde está la gran Roma imperial? ¿Dónde está la gran Babilonia imperial? ¿Dónde está el gran Egipto imperial? ¿Desaparecieron? Bueno, los imperios actuales van a desaparecer para dejar paso a un gobierno nacional judío en Israel con influencias positivas en los gobiernos nacionales de cada país y va a haber una verdadera Naciones Unidas bajo el liderazgo del Mesías, no para convertirse en una teocracia fanática, sino para convertirse en un mundo que asemeja casi perfectamente al paraíso. Así que creo haber respondido y les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones y pronta venida del Mashiach.